Bueno, ya estamos entonces hoy en nuestra sesión de los estudios transversales y estábamos fuera de cámaras haciendo una lluvia de ideas a la que se han sumado algunos compañeros en los chats sobre las promesas no cumplidas del gobierno en relación con las tarifas de los servicios públicos, la situación de las personas o que viven de los arriendos o que pagan arriendos, en fin, estamos hablando de las vulnerabilidades de las clases medias, de las clases populares que han visto muy golpeados sus ingresos y que no llegan los tales prometidos recursos del gobierno. Entonces, Paula Andrea es la última persona que escribe en el chat y denuncia algo que también la prensa dice, locales que están cerrados, comerciales seguramente, las empresas, aunque la ministra dijo que era ilegal, facturan con una cosa que se llama el promedio histórico. Entonces, así esté cerrado el local, si se consumían 300.000 de luz, ellos vuelven y facturan los mismos 300. No leen el medidor. Entonces, están haciendo su agosto y como todo en este país, pues claro, lo que una vez privatizados los servicios públicos, si el profe se alcanza a acordar, seguramente que sí, antes uno podía ir y hacer el reclamo sin pagar el recibo. Sí, sí, sí. Y Sí, desde señor. que se privatizaron, ahora es, no, perdón, pague, Pague luego y viene y hablamos hace el después. reclamo y luego hablamos. Mm. Y entonces en muchas ocasiones el reclamo termina en que no le terminan ajustando a uno nada. Y bueno, es una tragedia. Yo leí el tal alivio que la alcaldesa prometió y me tiré al piso a reírme, no sé si de tristeza. El agua se me subió unos 100.000 pesos y el alivio por coronavirus, por lo que vivo en estrato 4, fue de 6.000 pesos. Ja, ¿qué tal? Entonces, si sumo por un lado que me aumentó y le resto el alivio de 6.000, pues igual le están haciendo la feria del peculado, del sobrecosto, es decir, una cosa espantosa que seguramente pues en otros países con instituciones tan débiles como las nuestras sucede, pero aquí yo siento que es la tapa, compañeros y profe, porque nos dan por todos lados y nombran, premian, se reparten, nos insultan, nos menosprecian, qué tal la vicepresidenta diciendo lo que dice, la ministra del Interior, es decir, tras de las medidas, el insulto y la humillación a los sectores más empobrecidos, diciéndoles una cantidad de cosas espantosas. Entonces, eso seguramente lo vamos a poder ya no solamente decir con indignación, sino mostrar en lo que voy a preparar para el viernes y para las dos sesiones de la semana entrante, que van a versar sobre las inequidades y las vamos a hacer a la luz de lo poco que ya se ha publicado de la distribución de la mortalidad, de las comorbilidades del COVID-19. He estado haciendo una pesquisa, como dirían los brasileros, una búsqueda muy rigurosa de lo que se ha ido produciendo, que tendrán que entender que es algo provisional, muy descriptivo todavía. Entonces, dado ese escenario de lo que sigue, para el día de hoy ahí les tengo proyectada desde que llegaron la diapositiva del estudio que vamos a comentar el día de hoy. Yo deseo de todo corazón que hayan podido hacer una lectura por lo menos detallada del artículo. Escogí uno de los de menor nivel de dificultad, pero que tiene todos los elementos que nos permitan practicar eso que hemos aprendido en estas semanas y desde que comenzó el semestre. Entonces ya tenemos 35 personas, tenemos ya la cifra que generalmente nos permite arrancar con un quórum muy, muy, muy alto, que esperemos llegue a los 38, 40. Entonces ahí tenemos en la diapositiva el título del trabajo. No sé qué tanto tamaño se está viendo en la pantalla de ustedes, mi Voy a profe. ampliar un poquito mejor, un poquito más, se me ocurre a mí. Bueno, pues claro, es que no le he dado iniciar presentación. Como la tenía en reposo, Sí, en remojo, está mejor ahí. en remojo y en reposo. Entonces,
Ahí tenemos el artículo, compañeros y compañeras, les había pedido en lo posible, si lograban tenerlo en una ventana abierto el PDF. Vamos a comenzar entonces con algún voluntario o voluntaria. Esta es la parte más fácil, así es que quítense la palabra para que nos digan el título del artículo y la revista en que está publicado. Vamos a empezar con esa pequeña intervención. ¿Quién se atreve a decirnos qué artículo vamos a trabajar hoy? Ya iba a decir que un joven Héctor tenía abierto el micrófono. Laura, dale, Laura. Laura, anímate. Buenos días, doctores. ¿Cómo está? Ay, perdóname. Hola, Laura. Bueno, el artículo básicamente busca encontrar asociaciones entre el embarazo adolescente y el rezago educativo. Entonces, no solamente, o sea, tienen en cuenta varias, distintas variables, como por ejemplo la cantidad de embarazos, si viven con o no con una pareja. Y al fin, pues en general es eso. Y pues describe qué métodos investigativos utilizaron y pues al final da como resultados de que efectivamente hay asociación entre esas variables que trabajaron y el rezago educativo. Bien, antes de que cierres el micrófono, Laura, vamos a ir dejando unos elementos sobre la manera en que es más útil presentar un artículo cuando nos toque un club de revistas o un seminario. Entonces, lo primero que solemos hacer es que ponemos en la diapositiva el puntero mareador, hacemos una captura del título del artículo, las personas que firman el artículo, y hoy no lo vamos a hacer, hoy solo vamos a ver dónde está publicada la revista, pero yo suelo pedirles que averigüen quiénes son las personas que nos escriben, un poco para saber la trayectoria y la credibilidad que estas personas nos inspiran. Entonces, Laura, ¿en qué revista está publicado el artículo? Que ahí te lo señalo. ¿Era Laura Valentina o Laura Joana quien estaba hablando? No Laura yo, Joana. pero es que Ahí no te lo lo encuentro. señalé, ahí te lo estoy señalando. Un momento. Ya. Revista de Salud Pública de México. Bien, entonces es del año 2015. Para las personas que ya nos movemos un poquito más en el campo de la salud pública y la epidemiología, esta revista es una de las revistas más serias en los temas de salud pública en el continente. Entonces es importante como primer punto decir eso, lo que ya Laura nos dijo, una breve relación de lo que se pretende asociar, en dónde está publicada, y luego solemos pedirles que le echemos un vistazo general al resumen y a las palabras claves, tanto en español como en inglés. Como no hemos tenido oportunidad de hacer esa clase, pues vamos a decirlo de una vez. Ustedes encuentran aquí, yo hice el corte y pegue de los dos y encontramos que en este caso en la estructura del resumen, tanto en español como en inglés, tiene en nivel micro las mismas secciones, mírenlas aquí, que tiene el artículo al interior. Entonces vamos a encontrar dos tipos de abstract en los artículos que vamos a utilizar de aquí en adelante en la carrera. Artículos que tienen resúmenes que se denominan descriptivos, que son los que observamos en esta ocasión. Es decir, parece una contradicción. Los resúmenes descriptivos son los que tienen subtítulos para que apunten ahí en sus libretas. Y los resúmenes que son como un solo párrafo que va de corrido, que seguramente habremos visto en otros artículos, se denominan resúmenes analíticos. Entonces, presentamos el título, presentamos los autores y su filiación, de dónde son, su trayectoria, la revista en que es publicado el artículo, el año y el volumen, decimos qué tipo de resumen es y continuamos adelante. Entonces ahora yo preparé esta diapositiva visual, colorida, para que otra de las personas nos diga brevemente o medianamente qué problemas o qué problemática
los autores o autoras del artículo se están comprometiendo a estudiar. No me digan nada del método, nada de las variables, sino qué problemática es la que estos autores de México pretenden o pretendieron estudiar en su artículo. ¿Quién se quiere atrever con esa parte de cuál es la problemática que el artículo nos pone de relieve? Yo, doctor. Bien, di tu nombre, yo te busco. Daniel Peña. Dale, Daniel. Pues la problemática principal es la falta de educación en las mujeres que ya pues han tenido un hijo o están en embarazo, generalmente jóvenes. Es como Sí. realmente la problemática más grande. Y ellos se centran un poquito más como en también, por ejemplo, cuáles de estas madres pues viven actualmente con su pareja, el embarazo si es el primero o el segundo, se basan también pues en la edad, en todo esto, pero la problemática generalmente es lo de la educación, el nivel de educación. Bueno, Daniel, haz de cuenta que yo vengo de un país del primer mundo, que vivo en Suecia, que hablo español bien y te entiendo y te digo, perdóname, no comprendo porque es que en mi país el embarazo no es un problema, la educación es gratuita. Cuéntame un poquito más por qué para ustedes en Latinoamérica, cuéntame por qué les parece problemático eso en el artículo. Dame argumentos para entender por qué es un problema el embarazo adolescente. Bueno, yo creo que eso también abarca muchos otros aspectos. Uno de esos podría ser la desigualdad, ya que, por ejemplo, bueno, digamos yo vivo en un pueblo. En este pueblo se ve mucho esto que estamos hablando. Entonces, resulta que estoy en el colegio y una de las compañeras mías pues está en embarazo. Resulta que bueno, generalmente se salen del colegio, dejan de estudiar porque también tienen que, bueno, preocuparse por su maternidad, por lo que deben conseguir pues, para mantener bien el hijo que viene en camino y todo esto. Entonces, como que no ven el estudio como una prioridad. O sea, ellas digamos que en este momento la maternidad es algo más importante. Dicen como yo me voy a graduar después o después haré lo del colegio, por ahora lo más importante es esto. Y al final nunca sucede. Y yo creo que también es por falta como de, que le dijera yo, como de apoyos. O sea, una persona que no tiene el dinero para sostenerse a sí misma y además tiene que sostener a otra persona para que además también tenga que estar estudiando, pues es algo que casi no se puede encontrar, sobre todo en pueblos como este, por ejemplo. Bueno, muy bien. Miren ustedes, compañeras y compañeros, cómo la argumentación de Daniel cambió y se cualificó totalmente cuando yo le dije que yo era un extranjero. Incluyó, Santiago, ya te doy la palabra, déjame redondeo y ya te doy la palabra. En la segunda intervención, Daniel utilizó categorías que no utilizó en la primera. Dijo, sin decirlo, nos comentó que hay deserción escolar relacionada con el embarazo y nos dijo que la mayoría lo hacía porque no tenía cómo resolver, sin decirlo, quién le cuidara ese niño que iba a tener o esa niña. Y también dijo que la mayoría no se reintegraba a estudiar con las consecuencias futuras que eso tenía. Entonces mira, Daniel, cómo con haberte hecho una pregunta provocadora, cualificaste la problemática que está en el estudio y me dijiste más de lo que dijiste en la primera intervención. Entonces, vamos a seguir esculcando, Santiago. Tienes la palabra para que complementes qué problemática describen los autores en esa revisión teórica inicial del artículo en la primera parte, adicional de lo que ya se ha comentado. Estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel, pero ese como tal no fue el primer objetivo del estudio lo como el eje central del artículo. Para mí fue como tal el incremento de embarazos en población adolescente. Creo que ese es como el detonante del artículo, y ahí parten los otros problemas que describe Daniel. El problema de que si queda embarazada la adolescente, pues ya pierde el acceso a la escolaridad porque tiene que estar preocupada frente a lo que está pasando frente al embarazo. También lo asocian o intentan demostrar con lo que observaron, encontraron de que esta población adolescente están asociados a poblaciones vulnerables y poblaciones económicamente más bajas. Entonces son como una serie de factores determinantes que condicionan a que cuando se presenta la condición de embarazo,
pues hace que estas personas sean más vulnerables a a este tipo de situaciones. Muy bien, Santiago, te pregunto, ¿estas afirmaciones están hechas en la primera parte del estudio por los investigadores? Te dicen en México, en Latinoamérica, etcétera, esto ha crecido, esto ha aumentado. Pues Dale. es que la primera frase es lo que lo dice México total de nacimientos registrados están casi el 20%, y es la primera frase con la que comienzan a abordar la discusión. Entonces, para mí, el primer factor que ellos encuentran es el aumento de casos en el tiempo que describieron de embarazo adolescente, y después eso es lo que intentan asociarlos a los distintos factores que encuentran, como escolaridad, condiciones socioeconómicas, condiciones de vulnerabilidad, condiciones de acceso a educación, salud, en fin. Pero para mí el factor determinante es el aumento en casos de adolescentes. Sí, entonces miren cómo ya con 3 intervenciones que hemos tenido, voy a poner ahora, sí, el artículo para redondear lo que han dicho los compañeros y la compañera, y tiene toda la razón el compañero que habló ahora. El artículo comienza dando esa información. Supongamos que nosotros no conocemos nada de salud sexual y reproductiva adolescente y menos de Latinoamérica. El artículo, para que vamos valorando si es un buen artículo, nos debe, ahí se está viendo el artículo, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, el artículo entonces nos dice, empieza con lo que tú dijiste, en México pasa esto, 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 esto y esto, y sigue, voy aquí con el cursor, va mostrando datos, nos dice cosas que los investigadores ya sabían antes de iniciar el artículo y que lo vamos a llamar situación problemática, que la hemos resumido, que hemos aportado muchas categorías en las intervenciones. Aquí va avanzando hacia lo que ya dijeron, que ese embarazo temprano tiene unas consecuencias, y empiezan a precisar, a definir algunas de las variables o categorías más importantes que van a utilizar. No sé si alguien me quiere ayudar con cómo entiende el rezago educativo el artículo o los autores y autoras del artículo. Ahí lo dejo en pantalla. Vamos, ¿quién? Si quieren, dale. Dale, la persona que abre el micrófono, anímese. El rezago educativo lo entienden principalmente por exclusión, por un aprovechamiento escolar bajo, por Sí. extraedad al momento de cursar algún grado y por la deserción escolar. Perfecto. Aunque va a estar más adelante, si tú misma te acuerdas, ¿cuál criterio utilizaron ellos para decir que alguien estaba rezagado? ¿Cuántos años de edad por encima o por encima del promedio los autores van a considerar más adelante? 2 años más Perfecto. en el grado en el que está. Exacto. Entonces, aunque esa es una pregunta de más adelante, me gusta que la dejemos aquí de una vez. Estos autores definen la variable, definen el rezago educativo, y más adelante nos van a decir que lo van a considerar 2 años por encima de la edad que la Secretaría de México ha referido. Entonces, no sé si alguien más quiere precisar qué otra categoría o qué otra variable se introduce antes de pasar a esto de materiales y métodos. ¿Alguien se atreve? Bueno, si no se atreven todavía, entonces pidámosle a alguien que nos lea directamente aquí de la presentación antes de ir al PowerPoint el objetivo de este artículo, ¿cuál fue? ¿Quién quiere ganarse el 5 gratis? Porque es leer el artículo del PDF. ¿Vamos? ¿Alguien? ¿Quién habló primero? ¿Quién se ganó el micrófono? No, dale. Bueno, muy cortés de tu parte. Entonces la otra compañera leamos el objetivo.
Bueno, el objetivo es caracterizar a las adolescentes que han tenido algún embarazo y analizar la asociación de este con el rezago educativo a partir de una encuesta representativa en México. Perfecto. Entonces miren cómo en lo que llevamos del taller hemos hablado del problema de investigación del cual partieron los autores, que nos lo debe dar el artículo, es decir, el artículo no puede suponer que nosotros sabemos esto, por eso todos los artículos arrancan con esta media página, una página donde nos cuentan un poco la parte teórica que van a abordar, y lo que le pedimos siempre a un artículo es que antes de materiales y métodos nos digan claramente el artículo. Y como vemos, coincide con lo que habíamos dicho, que hace un estudio transversal, que analiza la asociación entre variables. Aquí nos dan una ñapita y es a partir de dónde van a tomar la información. Y después siguen avanzando, no termina aquí la parte de la introducción, sino que dicen lo que hicieron. Una un pequeño resumen de avance del método. Dice, exploró la relación que hay entre el embarazo adolescente y el rezago educativo. Además nos dan otra ñapa preciosa. ¿Ellos qué creen que van a encontrar? Dicen, la hipótesis es que el rezago educativo no siempre mantiene una relación unidireccional con el embarazo adolescente, sino que la relación también puede ser inversa. Aquí lo dejan a uno un poquito cabezón porque dicen, ¿cómo así que puede ser de un lado o del otro? Recordemos, mientras yo cambio de pantalla, que una de las compañeras nos dijo hace 8 días que la encuesta transversal, cuando la presentamos y lo dijimos en clase, era la más débil en cuanto a la evidencia, y que había dificultades para establecer asociaciones causales. Entonces hoy lo estamos viendo claramente cuando los mismos autores dicen, vamos a estudiar esto, vamos a establecer las asociaciones que hay entre esto y vamos a ver las direccionalidades entre uno y lo otro. Entonces vamos a avanzar una diapositiva más, y traje esta que no había presentado en las sesiones anteriores, donde vemos entonces lo que el compañero dijo hace un rato, y es que hay otros determinantes involucrados en ese embarazo no planeado y en ese rezago educativo. Lo vemos aquí al final como una expresión de las inequidades en salud hacia donde vamos a arrancar la próxima semana, y vemos que este embarazo no planeado y este rezago educativo pueden o están determinados por una cantidad de categorías, características que llamamos determinantes intermedios. Aquí los pueden leer. Recuerden por favor que la presentación se las envío, o la grabación también, y que hay unas categorías muy potentes, como son en este caso la educación, el sexo, la clase, etcétera, que van a determinar esto que los investigadores van a investigar, pero que eso a su vez está, por supuesto, en un telón de fondo que, como yo dije que venía de Suecia, me hice el sueco, no serán estas categorías o determinantes estructurales, no van a ser iguales en un país del primer mundo con un sistema de salud de acceso universal que en un país, digamos, latinoamericano, a pesar de que tenga avances relativos en la salud. Entonces, lo que queremos es ver cómo estos determinantes finalmente terminan planteando asociaciones entre esas dos categorías de estudio de esta población. Pidámosle a otra persona que nos liga un poquito los materiales y métodos. Puedes leer del PDF si quieres. Alguien que se atreva y nos empiece a leer de los materiales y métodos. ¿Quién tiene por ahí su PDF a la mano para que nos lo lea? Yo. Dale la compañera y luego le damos la palabra al compañero y nos dividimos porque es un poquito largo. Listo, entonces lo primero que dice es que se utilizó la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud del 2012, Sí. que tiene un representativo nacional y estatal, pues
creo que es como muy grande. Y los datos utilizados en este trabajo provienen de mujeres de 12 a 19 años de edad Sí, que tenían información de salud reproductiva y en total fueron 1.790 adolescentes analizadas. sí, sigue. Ahí ya, ¿sigo o le doy la palabra al chico? No, sigue otro poquito porque después vamos a llegar a las variables, entonces nos falta. Entonces dice, los detalles metodológicos y aspectos éticos ya han sido descritos previamente, incluyen el consentimiento informado y asentimiento de las participantes. Sí, La encuesta siguió un procedimiento de revisión y aprobación por la Comisión de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública, INSP. ajá. ¿Sigo? Sigue, sí, Ah, bueno. Entonces, las variables se tomaron como variables el antecedente del embarazo, sí o no, y se constituyó a partir del inicio de la vida sexual y embarazo alguna vez en la vida. Se excluyen los embarazos al momento de la encuesta y adicionalmente se consideró el primer embarazo al momento de la encuesta, sí o no, a partir del inicio de la vida sexual y número de embarazos y embarazo actual. Se excluyen los adolescentes con más de un embarazo. listo. Paremos ahí, démosle la palabra al compañero. Perdonen, no sé si está viendo el PDF o la presentación de PowerPoint. En este momento se ve la J de John Harold. Ay, fue madre, ni lo uno ni lo otro. Fue madre vida. Ya voy a dejar el PDF entonces porque me enreda y vamos a presentar la diapositiva y aquí está lo que la compañera nos acaba de leer. Lo vemos que eso que ella nos leyó, que está en el artículo descrito de manera narrativa, los autores lo grafican en este árbol donde vemos el número, el N total en millones y lo que la compañera nos dijo, las variables y vamos sacando grupos de si contestan sí o no y encontramos en este diagrama de árbol o de flujo que al final nos dicen que el N es 1790 de una población total que es N mayúscula de 1.828.500. Aquí tenemos los pies de tabla, es siempre interesante mirarlos, no pasarlos de largo cuando estemos haciendo el análisis de un artículo. Entonces, el compañero que tomó la palabra, vamos a continuar acá con las variables. Ya sabemos que se va a medir esta de manera dicotómica. Se les preguntó si hay antecedente de embarazo, sí o no. Lo toman desde estos datos de la encuesta. Consideran el primer embarazo al momento de la encuesta también dicotómico y se excluyen, como ya dijo la compañera, adolescentes con más de un embarazo. Compañero que abrió el micrófono, continúa aquí con las variables. Okay. Para la caracterización de la muestra se tomaron en cuenta las siguientes variables. Primero, el grupo de edad, que lo dividen de 12 a 16 años y de 17 a 19 años. El estado conyugal, que puede ser soltera, alguna vez unida o actualmente unida. La cohabitación con la pareja, que es de sí o no. Último grado escolar aprobado, que va hasta primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, técnica, normal básica o licenciatura. Asistencia actual a la escuela, si sí o no. Rezago educativo, también si sí o no. Actividad, si es estudiante, se dedica a las labores del hogar, si trabaja o tiene alguna otra actividad. La localidad de la residencia, si es rural, urbana o metropolitana. El nivel socioeconómico, si es bajo, medio o alto. La derechohabiencia o afiliación a institución de salud, que puede ser ninguna. No sé, estas me imagino que han de ser... Instituto Mexicano del Seguro Social, puede ser el primero. Okay. Bueno, estas, voy a leer las siglas. IMSS, ISSST, el Seguro Popular o algún otro tipo de afiliación. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, que puede ser condón, otro o no haber utilizado. Y en la última, que también, pues, condón, métodos hormonales, dispositivo intrauterino
otros o no utilizan. Listo, paremos un momentico ahí para precisar algún dato para de aquí en adelante los talleres. La mayoría de variables que están en esta primera columna son todas de respuesta que puede ser dicotómica o politómica. La mayoría dice sí, no, y en estas otras variables donde yo puedo armar dos grupos o más grupos, los vamos a considerar politómicos o dicotómicos. Entonces, grupo de edad, se les preguntó seguramente la edad, pero al final cuando se hacen los análisis estadísticos se seleccionaron dos subgrupos, este primero y este segundo. Que yo haya hecho esta agrupación quiere decir que yo volví dicotómica la variable grupo de edad. Y la de estado conyugal, aquí cuando leemos estos paréntesis para que los aprendamos a interpretar perfecto, es que hay una categoría que es soltera, otra donde caben varias muchachas que alguna vez estuvieron unidas y cuando veo esta rayita es que son del mismo grupo. Alguna vez estuvo unida o actualmente está unida. Es decir, que estado conyugal también es dicotómica, soltera y esta que es compuesta entre dos posibles respuestas. Lo mismo aquí, dicotómica. Este último grado escolar es politómica porque dice o hasta primaria o secundaria y aquí combino preparatoria y o bachillerato, y la otra técnica y o normal básica, y la última licenciatura. Esta tiene varios estados, entonces la vamos a considerar politómica, esta dicotómica, esta dicotómica, esta politómica, también politómica, y aquí volvemos a tener que o no está afiliada a alguno de estos dos que para ellos es similar, este seguro popular que es un seguro que instituyeron en México en un tiempo reciente u otra afiliación. Entonces, en esta primera columna es importante que a veces nos saltamos un poco esto de los artículos, mirar cómo nos presentan las variables y si están dicotomizadas o no, o si se presentan continuas. El mismo compañero, si quiere, pasemos a ver cómo aquí hay que hacer una construcción de esta variable, ya no solo indagarla. Si quieres continuar, por favor, con la lectura de esta parte de las variables. Ok. Dice. Para analizar rezago educativo se consideró la edad y el último grado escolar aprobado de las adolescentes, creando una variable dicotómica de sí o no, que considera con rezago a aquellos adolescentes que tienen 2 o más años de edad por encima de la edad establecida normativamente por la Secretaría de Educación Pública para cursar un determinado grado de educación básica o educación media superior. Por último, para medir la deserción escolar se consideró la asistencia actual a la escuela. ¿Sigue? Para medir nivel socioeconómico se consideró la clasificación previamente utilizada en SANUD 2012, construida a partir de la imputación del nivel de ingreso e indicadores demográficos y socioeconómicos a nivel de hogar. Se consideraron los dos primeros quintiles como nivel socioeconómico bajo, el tercero como medio y los dos quintiles más altos como nivel socioeconómico alto. Listo, paremos ahí un momento para mirar entonces de pasada en práctica, en un artículo, cómo tenemos variables que yo puedo obtener directamente de la encuesta y otras variables que los investigadores construyen, por supuesto también a partir de la encuesta, pero son variables que se construyen por el interés teórico que tienen los estudiosos de mirar las asociaciones futuras cuando veamos los cuadros. Y miren ustedes que aquí ellos crearon grupos. Esto generalmente se hace al final de la investigación, cuando de pronto si yo utilizo todos los quintiles de ingreso, puede que no encuentre diferencias entre ellos, pero si los agrupo, considerando que los dos primeros se van a denominar niveles socioeconómico bajo, el tercero lo dejo solito como medio, y cuarto y quinto los considero como alto, como veremos más adelante, crear 3 categorías de estrato bajo, medio y alto me va a permitir encontrar, cuando apliquemos la razón de prevalencia o la razón de momios,
asociaciones estadísticamente significativas. Démosle la palabra a otra compañera o compañero que quiera contarnos el análisis estadístico o el análisis general que se hizo en esta investigación. Lo puede leer de su PDF y yo aquí la sigo con las diapositivas, o lo sigo. Yo, doctor. Dale, ¿quién? ¿Di tu nombre? Ana Juliana. Dale, empecemos con el análisis. Bueno, entonces, en este estudio se realizó un análisis descriptivo de cada variable. ¿Mediante qué? No te saltes nada. Se efectuó un análisis descriptivo mediante frecuencias de cada una de las variables. Sí. Posteriormente se realizaron tablas cruzadas y pruebas de independencia mediante el estadístico de Wald y regresión logística para probar la asociación entre las variables. La información presentada en este trabajo considera el efecto del diseño muestral. Para un segundo ahí y vamos a hacer de cuenta que estoy en el taller y les salto a la yugular, que es un dicho que yo tengo. ¿Alguien revisó en Wikipedia qué es el estadístico de Wald? Que aquí hay una notica bibliográfica. ¿Alguno de los compañeros o compañeras revisó esto? Silencio absoluto en el ambiente. Entonces, miren, como hoy es nuestro primer ejercicio y la idea es ser lo más didácticos posibles, cuando yo tenga un artículo por el que tengo que responder, no puedo dejar nada para que el profesor me sorprenda. Generalmente en pregrado no lo hacemos, somos muy cariñosos, muy benevolentes con esto, pero en posgrado, hijo de madre, eso es a otro precio. Les saltan a la yugular y en el caso de Ana Juliana, yo hubiera dicho, perdón, Ana Juliana, entonces explícanos el estadístico de Wald. Eso se llama en el verbo nuestro, en la jerga estudiantil, trapear. Trapean con uno si uno da papaya. Entonces no sé si alguien rápidamente, ya lo había buscado aquí en internet, puede buscar qué es el estadístico de Wald y mientras tanto vamos mirando aquí una cosa que apareció que está descrita en mi canal de YouTube en las clases, que es una prueba de asociación estadística, una prueba de hipótesis que se va a hacer al final a los resultados. Recuerden lo que dijimos en las clases anteriores, yo tengo una hipótesis, ahí los autores la enunciaron al principio, recojo unos datos, hago unas mediciones, necesito saber si mis datos se distribuyen de manera normal o no normal, aquí les estoy ya soplando, y luego la prueba de hipótesis la tengo que hacer con alguna de las pruebas disponibles. Entonces no sé si alguien ya llegó a leer rápidamente en Wikipedia qué es el estadístico de Wald. Doctor. Sí, dale. Dice, la prueba de Wald es una prueba estadística paramétrica nombrada así en honor del estadístico Abraham Wald. Para un segundo. Ya nos dijeron entonces cómo están distribuidos los datos. Vuelve a leer la primera frase de la definición. Es una prueba estadística paramétrica. ¿Qué te dice cuando te dice que es paramétrica? Según lo que vimos en la clase. Uy, no me acuerdo, doctor. ¿Alguien que te ayude? ¿Alguien que nos ayude? Es de comportamiento normal. Perfecto. Dos al tiempo. Muy bien. Quiere decir que usaron esta prueba de ese señor porque exploraron los datos y se comportaron de manera normal. Entonces, es importante que eso que hizo el compañero, rápidamente ir a Wikipedia, llegamos al mismo sitio porque yo tengo esa misma página abierta, lo más importante de aquí es saber eso, que es paramétrica o no paramétrica. Entonces, gracias al compañero por haber indagado, y miren que aquí había una referencia bibliográfica, es importante ir al final y ver qué nos dicen. Y ya les mostraré en los resultados de qué se trata una regresión logística. Vamos a adelantar antes de que sigan leyendo esta parte que hay regresiones de dos tipos, lineares y logísticas. Luego lo van a revisar en la clase que está en el canal de YouTube. Las regresiones lineales o lineares se utilizan cuando yo tengo variables continuas.
como vimos en la diapositiva pasada, en este estudio todas las variables, me voy a devolver, ¿son de qué tipo? Todas. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas variables? Y aunque lo dijimos, yo lo dije ya un par de veces. Dicotómicas y politómicas. Excelente, pero no son categóricas u ordinales de medida. Entonces, todas las variables aquí, ya él nos dijo, son dicotómicas, politómicas y creo grupos. Entonces, de entrada, yo ya sé que si yo voy a hacer una regresión y mis variables son dicotómicas y politómicas, yo tengo, I have to, usar una regresión logística. Si los datos hubieran sido lineales o variables categóricas, yo tendría que usar una regresión lineal. Ya veremos al final, entonces, qué es una regresión para no confundirla pues con la cosa de los estudios paranormales. Nos dice que harán la regresión, ¿para qué? Para hacer la prueba de la asociación entre las variables de interés. La persona que estaba interviniendo, se me olvidó el nombre, si quiere continuar y nos lee los 3 modelos de regresión logística que se construyeron. Ana Juliana. Bueno, entonces, dale, Ana Juliana. Un momento que tengo que buscar aquí. Ya. Tranquila. Pero de regresión logística ajustados por edad. El primer modelo tomó como variable dependiente adolescentes con embarazo previo, para identificar características asociadas a dicho evento. Listo. Para un segundo y todo el mundo, atención, oreja parada, lapicero en la mano. Modelo 1, variable dependiente adolescente con embarazo previo. Vamos al modelo 2. El modelo 2, considerando que es un diseño transversal y por lo tanto la imposibilidad de inferir causalidad entre las variables, se realizó un modelo con la finalidad de identificar si la relación entre el rezago educativo y el embarazo se modifica al tomar únicamente adolescentes embarazadas por primera vez al momento de la encuesta en comparación con las que nunca han tenido este antecedente. En este modelo se consideró como variable dependiente adolescentes embarazadas por primera vez al momento de la encuesta. Perfecto. ¿Y modelo 3? El modelo 3, a fin de poder explorar el otro posible sentido de la relación entre el embarazo y el rezago educativo, se realizó este modelo considerando como variable dependiente al rezago educativo, ajustado por las mismas variables de los otros 2 modelos. Listo, paremos un momento ahí y miremos entonces lo que ya nos han dicho los autores. Nos dicen que los datos se distribuyeron de manera normal y por eso usan estadísticos paramétricos, que la prueba de hipótesis la van a hacer con regresión logística, por lo mismo que ya dije, que eran variables dicotómicas o politómicas, y que les interesa, porque son muy juiciosos, hacer 3 modelos con diferentes variables dependientes. En la primera, adolescentes con embarazo previo. En la segunda, a ver, la variable independiente. Aquí, variable dependiente, adolescentes embarazadas por primera vez al momento de la encuesta. Y el modelo 3, que tiene que ver con la hipótesis inicial, dice explorar otro posible sentido de la relación entre el embarazo y el rezago educativo. Se consideró la variable dependiente al rezago educativo, a ver si desaparece ese cuadrito, ajustado por las mismas variables de los otros 2 modelos. Voy a hacer aquí un salto de malabar. Ya no sé si es hasta dónde. No, creo que era hasta aquí. O era en el PDF donde nos decía la hipótesis. Era en el PDF, ¿cierto? ¿Alguien tiene el PDF a la mano para que nos recuerde la hipótesis? Dice, la hipótesis de este estudio está justo antes de materiales y métodos. Doc dice, la hipótesis es que el rezago educativo no siempre mantiene una relación unidireccional con el embarazo adolescente, sino que la relación puede ser inversa. Entonces, por eso que ellos dicen al inicio es que hacen este modelo 3.
para poder explorar ese otro posible sentido de la relación entre el embarazo y el rezago educativo. Entonces, miren cómo cuando uno está presentando un artículo tiene que acordarse de lo que leyó en la primera parte, lo que le dicen que va a ser el modelo estadístico, y entramos ya, para que se vayan poniendo en fila pidiendo la palabra, en los resultados, para que empecemos con el cuadro 1, que es muy fácil, no lo vamos a leer todo, por supuesto. La mayoría de cuadros 1 que aparecen en los artículos, tanto en los clásicos como en los actuales, es que nos hacen una descripción matemática o de las mediciones de cómo se comportó la muestra. Entonces tenemos el cuadro 1 que se titula Características de las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad con inicio de vida sexual por antecedente de embarazo, México 2012, y tenemos entonces columnas y filas. Y aquí tenemos entonces que nos dice universo, y aquí nos introduce algo que vamos a profundizar más adelante, que en el paréntesis vamos a encontrar en este cuadrado el porcentaje, que es el intervalo de confianza, con el 95% de significancia. Y entonces, en la primera columna vamos a tener las variables. Alguien que me lea solo las variables, no los valores, sino el nombre de la variable. Alguien que me ayude y yo voy mostrando. ¿Qué variables tengo aquí? Grupo de edad. Sí. Estado conyugal. Sí. Cohabitación con pareja. Sí. Último grado escolar. Sí. Asistencia actual a la escuela. Sí. Y rezago educativo. Sigue. Aquí volví a tomar. Continúa aquí. Allá. Actividad. Sí. Localidad de residencia. Nivel socioeconómico. Y derecho a avidencia. Sí, completa. O afiliación a institución de salud. Y la última parte. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual y uso de métodos anticonceptivos en la última relación sexual. Bien, muchas gracias. Me voy a devolver. Miren, yo partí la tabla para que se deje leer. Cuando estén exponiendo, cuando tengamos oportunidad de hacerlo, hagan eso con los cuadros o tablas que son muy grandes. Divídanlas de modo que si le están presentando al profesor o al grupo, se alcance a leer. Entonces miren todas las variables que nos describieron de manera narrativa en los trozos del PDF. Aquí las encuentro ya en resultados, con las dicotómicas o politómicas, con los Ns. En las nunca embarazadas, aquí tenemos el N y el porcentaje con un intervalo de confianza. Los antecedentes de embarazo, era el primero antes de la encuesta, ya tenía un antecedente de embarazo, los totales, y toda la columna tiene una distribución que nos anunciaron acá. Tengo el N en porcentaje y un intervalo de confianza con el 95% de confianza, que denme 2 o 3 minuticos de espera para explicarlo. Este primer cuadro, repito entonces, nos presenta lo que llamábamos, y seguimos llamando, las características sociodemográficas del grupo de estudio, y en este caso nos presenta todas las variables y el N de cada una de ellas. Recuerden que en el video que vimos en una de las clases, yo no me puedo basar en las diferencias entre estos porcentajes para decir lo que los autores quieren saber. Si hay diferencias entre las de 12 a 16 con las de 17 a 19, entre las solteras con las alguna vez o actualmente unidas, aquí queda más claro que son un mismo grupo, las de que cohabitan o no con pareja, el grado escolar, etcétera. Aquí veo unos valores porcentuales. No nos vamos a saltar nunca las tablas 1, pero no nos vamos a detener tanto en ellas porque solo nos permite explorar cómo se distribuyeron los porcentajes, las frecuencias absolutas. Recuerden que por allá arriba dijo se presentarán como frecuencias absolutas. Entonces vamos a avanzar en las 3 en las que vemos lo mismo.
nos presenta los valores de cada una de las características observadas, nos dice, esto es importante, yo les digo a los de posgrado que los bichitos estos, siempre es importante ver qué significan. Entonces pidámosle el favor a alguien que nos diga qué significa el asterisco, la doble cruz y esta que no sé cómo se llama. Que las encontramos regadas sobre todo en otras partes de la tabla. Mírenlas por aquí. Aquí vemos el bichito. Aquí vemos el asterisco. Y déjenme buscar la otra. Se me perdió. A ver si aparece la doble cruz. Vamos a ver si aparece en la última. Pues bueno, no la encontré la doble cruz. El ojo me falló. Pero entonces, alguien que me ayude leyendo qué significan los bichitos. Vamos, es súper fácil. Alguien que no haya hablado para que tenga el chulo cualitativo hoy. Dale, José, léenos qué significan estas convenciones en esta tabla. Hay 3 convenciones. Dale, José. Bueno, pues el asterisco hace referencia a frecuencia de miles, o sea, ¿Sí? creería yo que es que le dan un número como para manejar la escala, ¿sí? O no, Sí, no, le o no tiene quitan que los ver. ceros. Le quitan los Le- ceros para que tú no tengas que decir tantos miles. Entonces, frecuencia en miles, perfecto. Siguiente bichito. La doble cruz significa que incluye adolescentes con embarazo previo y subsecuente. Subsecuente. Subsecuente, perdón. Sí, y este que es el Y más importante, ese significa que el coeficiente de correlación, no, eh, el eh, valor de P, el valor de P es menor del 5%, o la vamos a leer en los menor dos de sentidos, menor de 0,05. 0,05 o inferior al 5%. ¿Qué te dice en cuanto al error de este estudio? En porcentaje, ¿cuál es el porcentaje que tenemos de encontrar resultados equivocados? Pues si tiene esa convención, pues quiere decir que es muy bajito. Sí, que está por debajo del 5% y que seguramente lo que encontremos va a ser muy cercano a la realidad. Entonces, en este momento voy a intervenir un poquito para hablar de los intervalos de confianza, que tal vez si los mencioné o no los mencioné en una de las clases pasadas, no tenía tanto sentido como mencionarlos en este momento. Entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? Se representa como I.C y suele estar o entre paréntesis redondo o en paréntesis cuadrado. Los intervalos de confianza son una abstracción, son una medida estadística que se calcula cuando yo le entrego los datos al estadístico o cuando yo mismo agrego los datos a un programa como el SPSS o una calculadora de esas muy inteligentes, y lo que me dice es, me va a mostrar el rango de los valores inferiores y superiores en los que se esperaría o se espera que se encuentre el valor del estimador encontrado en mi estudio si yo, nunca lo hacemos por supuesto, repitiera la prueba 100 veces. Voy a repetir esto. Para que tengamos una solidez estadística, la estadística se diseñó esto que son los intervalos de confianza. Ustedes generalmente ven que esto se mueve entre un valor por debajo del estimador y otro por encima. Lo vamos a interpretar de esta manera. Si yo tuviera el dinero para calcular 100 veces tamaños muestrales diferentes de esa encuesta nacional de salud sexual de las mexicanas y tomara 100 muestras diferentes e hiciera el estudio, o sea, se me va la vida entera si hiciera eso, ese valor que yo le presento a los lectores, con el 95% de confianza se va a encontrar entre esos dos intervalos. Y esto lo hace un programa de computador o calculadora sofisticada. Ojo cuando lleguemos a la parte última, de la interpretación de la razón de momios, que no quiere decir esto que, en este caso, que el colesterol
que lo encontré en 225 microgramos o microgramos con un valor de P menor a 0,5 y este intervalo de confianza, ojo, atención, como digo yo a la libreta, no es que algunos sujetos tuvieran 190 y otros tuvieran 255, que es el error más frecuente que cometemos en pregrado y en posgrado de interpretar el intervalo de confianza. No. Si estuviéramos hablando de rango en que se movió el colesterol en la muestra, si el rango es de 190 a 255, ahí sí puedo decir, la persona con el colesterol más bajo la tenía en 190, el promedio poblacional la tuvo en 225 y un sujeto la tuvo en 255. Pero como no estamos hablando de rangos, sino de intervalos de confianza, aunque esto es un rango, lo que quiere decir es que si yo repitiera este mismo experimento 100 veces, 95 veces este valor caería entre estos dos valores. No sé si fui claro, suficientemente claro, chicos y chicas, con esta explicación. Contésteme por el chat, así como hacen a veces, sí, o no. Si queda claro la diferencia entre un intervalo de confianza y una medida que se llama rango. Muy bien. ¿Alguien de pronto no le quedó suficientemente claro o quiere preguntar? Yo. ¿Quién es yo? Danitza. Sí, señor. Dale, Danitza. O sea que en ese intervalo de confianza, digamos, la idea sería como hacer 3 veces la prueba, ¿no? 100 veces. Entonces, sí. ¿son 100 veces? Sí, O sea, sí, teóricamente. Mira, aquí arriba dice si se repitiera la prueba 100 veces, pero sigue con tu pregunta. Entonces, digamos, no sé, X veces el resultado me va a dar probablemente es 190 y otras X veces me puede dar es 255. O cualquier valor entre 190 y 255. Esta vez me dio 225. Si saco otra muestra, me puede dar, por ejemplo, 212, 198. Puede dar un resultado entre ese rango. Exacto, que caería entre este y este. Listo, ya entendí, profe, gracias. Pero entonces, gracias por tu pregunta. Recuerden que esto es una abstracción matemática, estadística, para darnos cuenta de la significancia del valor de P. Entonces, lo había dicho en la clase pasada, yo tengo que tener el valor del estimador, que ya lo vamos a ver en la tabla, el valor de P y el intervalo de confianza para decidir si acepto o no ese dato como, digamos, cierto a la luz de lo que estamos haciendo en este trabajo. En este trabajo recuerden que se están corriendo 3 modelos de regresión logística porque son variables dicotómicas. ¿Por qué los investigadores hacemos regresiones? Una regresión se puede traducir, la mejor palabra para decirlo es, me sirve para pronosticar. Una vez que yo termino mi estudio y obtengo mis resultados y hago la regresión, logística, lineal, múltiple, simple, lo que me permite decir es que los datos que yo encontré le pueden servir a otro investigador en otra parte del mundo para pronosticar o predecir lo que ocurriría en una población que se parezca a la que fue utilizada en la investigación. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo un peso y quiero saber qué puede estar pasando con el embarazo adolescente y el rezago educativo en Colombia, yo digo, según el estudio de los mexicanos, yo podría pronosticar que en Colombia, que tenemos características parecidas, lo que este estudio encuentre, yo lo podré encontrar en el mío. Si estuviera llevado, es decir, no tengo cómo hacer el estudio, para eso es que me sirven las regresiones, para pronosticar o predecir. Y lo que quiere el modelo, esos modelos multivariados, es que cuando termine la investigación, yo no le grafique 40 variables
que están asociadas al evento, porque son difíciles de memorizar, son difíciles de manejar. Entonces, si pueden hacer un capture de esta diapositiva, háganlo ahora mientras lo leo. La finalidad última de esos modelos de regresión o de pruebas de hipótesis es obtener, abro comillas, el modelo explicativo más parsimonioso, es decir, con el menor número de elementos, que son variables o factores o categorías, que le den el mayor poder de explicación al estudio. Esto es el modelo que permita comprender más y mejor la realidad de manera más simple o sencilla. Esto casi nunca se enseña y es importante verlo para poder entender por qué vamos a hacer esto y por qué vamos a encontrar esto y por qué nos deleitamos los epidemiólogos con estos cuadros donde ya vemos los modelos de pruebas de hipótesis. Entonces vamos a llamar al tablero a una primera persona y aquí, si alguien no se anima, usamos el puntero para preguntar. Aquí, mientras se va alistando alguien, tenemos el cuadro 2, características asociadas. ¿Con qué? Con el embarazo en adolescentes de 12 a 19 años de edad, México 2012, nos dijeron que hay 3 modelos. Vamos a hablar primero del modelo 1 y por eso le metí esta raya azul aquí en la mitad, de modo que la primera persona solo se va a ocupar del modelo 1, que quiere decir, si van al PDF atrás, recordarán que dice de cuál es la variable dependiente y dice adolescentes con embarazo previo. Tenemos en la primera columna las variables que resultaron significativas, es decir, ese modelo parsimonioso que resultó de la regresión logística. En este caso tenemos al principio la muestra, 1.557 mujeres cumplieron con el modelo 1, de un universo de 1.631.030. ¿Qué variables aparecieron significativas con el modelo 1? Yo las voy a leer y luego alguien va a venir a interpretarme estos valores, como aprendimos a hacerlo. Veces más de tal cosa. Entonces, si una mujer adolescente cohabita con su pareja, no o sí, ya veremos qué pasa. Si una mujer adolescente es del nivel socioeconómico alto, medio o bajo, tiene más veces o menos veces de riesgo de tal cosa. Si presenta rezago educativo frente a no, tendrá más veces de riesgo de tal cosa que no. Y si asiste o no a la escuela, tendrá menos veces o un porcentaje de protección, porque estamos en la zona de protección. Ojo aquí, todo esto es zona de riesgo y esto es zona de protección, y vamos a mirar las convenciones aquí. El asterisco ya no significa lo mismo que significaba en el cuadro 1. Aquí significa razón de momios ajustados por edad, con un intervalo de confianza entre paréntesis cuadrado del 95%. La doble cruz, frecuencia en miles. Vamos a ver, ¡jue madre! Ya no veo un carajo. No veo aquí la doble cruz en ninguna parte. Y el bichito, el nivel de P que nos interesa mucho, esperemos que se despeje, menor a 0.05, donde está la culebrita esta, que está aquí, 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 aquí no, aquí sí, aquí sí. Vamos a tener aquí 2 columnas que en todos los estudios o en la mayoría vamos a encontrar. Un primer resultado que se denomina valores crudos. Como su nombre lo indica, no los he metido en la olla a cocinar. En epidemiología, cuando yo hago un tratamiento de los datos y los meto a la olla para cocinarlos, es un modelado matemático que se llama ajuste. Y en el estudio nos dicen por qué variable se ajusta. De interés para nosotras y nosotros es que es preferible trabajar con los datos ajustados porque ya han eliminado factores que pueden estar haciéndole ruido a este valor tan grande que apareció aquí. Si necesitamos volver a repetir esto ahora, volvemos y lo repetimos. ¿Quién quiere atreverse a decir qué pasa con las adolescentes que cohabitan con las parejas en interpretar la razón de prevalencia o la razón de momias en relación con las que no cohabitan? ¿Quién quiere atreverse con este primero?
Yo lo digo, pero cualquier cosa me ayuda. Dale. Bueno, entonces sería las mujeres que cohabitan con la pareja tienen 11.5 veces más de riesgo de tener un embarazo previo a las que no, a las mujeres que no cohabitan con su pareja. Con un intervalo de confianza que se mueve Entre 8.5 a 18.5. Perfecto. Tú misma o alguien que te ayude con la captura de, si vemos en la parte cualitativa este intervalo, este valor de referencia, ¿qué tipo de asociación presenta en la tablita que vimos la clase pasada? Es altísimo, ¿no? 12,5. Asociación muy fuerte. Perfecto. Pero entonces, como dijimos que esto era sin meterle la olla pitadora, como esto salió tan grande, los investigadores dicen, oiga, aquí puede haber algo que esté haciendo ruido y no me deje ver solo la cohabitación. Entonces hago el modelo ajustado y ahora tú misma interprétalo. ¿Qué pasa cuando ya ajusto el modelo y me acerco más a la realidad en relación con la cohabitación? Pasa de muy fuerte a fuerte solamente. Perfecto, y vuélvela a leer para que practiquemos. Entonces, las mujeres que cohabitan con su pareja tienen 7.4 veces más de riesgo, de riesgo, sí, de riesgo. de tener un embarazo previo a las mujeres que no cohabitan con su pareja con un rango de... Intervalo de confianza, no digas rango. Perdón, con un intervalo de confianza de 5.6 a 12.5. Listo, vamos a parar un momento y a explicar este valor de 1. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada dijimos que 1 es el valor neutro en los estudios de asociación, ¿recuerdan? ¿Tú misma? Sabemos que 1 es el valor neutro, ¿verdad? Entonces, en todas las tablas de aquí en adelante, cuando ustedes vean este 1, ese es el valor de referencia contra el que voy a contrastar al otro o a los otros valores, porque aquí hay 2 valores. Entonces, esto es hacer de cuenta que yo me comparo conmigo mismo. Como el numerador es igual al denominador, pues me da 1 y me da el valor neutro, y como muy bien hizo la compañera, le restó ese 1 cuando leyó las veces más de riesgo que tienen las que cohabitan frente a las que no, de tener lo que sea que estemos mirando en este cuadro que ya yo me embolaté. Entonces, este 1 será siempre el valor de referencia, mírenlo aquí, escogieron al estrato alto como valor de referencia, a las que no tienen rezago educativo como valor de referencia y a las que no asisten a la escuela como valor de referencia, que se va a repetir de aquí en adelante en todos los artículos. Ya entendimos, no es el momento para hacer hoy la explicación del modelo matemático, pero sabemos que podemos leer los valores crudos, pero que nos interesa más los valores ajustados. Ahora vamos a hablar un poquitín del intervalo de confianza antes de que otra persona se ocupe del nivel socioeconómico. Lo que me dice el intervalo de confianza en estas medidas de asociación es qué tan dispersos pudieran estar los datos. Recuerden que esto es una abstracción matemática, pero si ustedes ven, tú misma, quien estaba hablando, si el estudio cayera en otro momento en un valor de 5.6, ¿cómo sería la asociación cualitativa? ¿Eso es lo del cuadrito? Es de la tablita, sí, de la cualitativa. Débil, nula, moderada, fuerte, muy fuerte. Fuerte. 5.6 sería fuerte, ¿verdad? Sí, y 12.5. Muy fuerte. Y 8.4. Fuerte. Entonces, ya como ella nos dijo, las mujeres que cohabitan con la pareja tienen 8.4 veces más de riesgo de lo que sea que las que no, y si yo repitiera el estudio 100 veces, encontraría que ese valor de la razón de prevalencia o de la razón de momios podría caer como bajo, como 5.6, que sigue siendo fuerte, o volverse muy fuerte pasando a 12.5, que coincide con el valor de acá. No sé si esto quedó claro de cómo interpreto el intervalo de confianza ya en las tablas de resultados. Chicos, ¿quedó claro cómo interpreto el intervalo de confianza? Sí, señor. Perfecto.
Bueno, muy bien. Espérate, yo hablo el chat. Ok, pregunta, José Luis, pregunta. José Luis, ¿te entendí bien cuando escribes ahí pregunta que tú tienes una pregunta? Sí, señor. Yo Dale. quería preguntar, digamos que veo que en este estudio que usted está explicando hay unas variables que son, pues, de sí y no y otras que tienen varias posibles respuestas. Sí. Digamos que cuando uno hace una relación, uno puede comparar cosas que son dicotómicas con cosas que son de varias respuestas o no se puede hacer una relación con eso. Sí, totalmente sí, porque recuerda cuando leímos la columna de este lado de las variables, todas, no te importe que aquí diga no o sí. Aquí podría decir bonito, feo, grande, pequeño. Lo que está hablando es de dos cualidades que puede asumir la variable y aquí no tiene dos, sino tres. Alto, medio, bajo. Y aquí dice no o sí, pero podría decir una cualidad. Cuando todo lo que yo tengo es cualidad, todo es cualitativo, hago regresiones logísticas, que es lo que nos dijeron al principio, y por eso la respuesta a tu pregunta es que sí se puede, que se debe hacer y que todo es logístico porque todo es cualitativo. Entonces, con esa respuesta que reafirma eso que dijimos hace un rato, y quien quisiera leer qué pasa con el nivel socioeconómico, empezando las que son de estrato bajo contra las de alto y las que son de estrato medio contra las de alto. ¿Quién quiere leer la interpretación? Que no haya hablado antes. ¿Quién se quiere atrever? Vamos, vamos, vamos. Venimos muy bien, no bajemos el ritmo. Tomemos el ejemplo de la compañera. Las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad que pertenecen o están en el estrato bajo tienen... ¿Alguien que me ayude? Dale. Dale. Una pregunta. Sí, bueno, pregunta, pero después ustedes hablan. Vale. Digamos ahí, por ejemplo, digamos, con respecto a las de estrato medio con las de estrato alto, o con el Sí, nivel socioeconómico medio con el nivel socioeconómico alto, ¿es necesario restarle el uno del nivel alto o uno puede decir 1.7 veces más riesgo de, de estar embarazada que las de estrato alto? sí. Si recuerdas, o no sé si estuviste en la clase pasada, Sí, dijimos que cuando el valor se movía entre 1 y 2, ¿qué hacíamos? ¿Te acuerdas que les dije que hicieran un capture? Cuando está entre 1 y 2, ¿cómo interpreto esto que está después del punto? Las mujeres de estrato medio tienen, voy a tapar el 1, ¿cuánto porcentaje de riesgo más que punto las de 7. estrato alto? No, quita el 1, Por eso es 7%, ¿no? 7%. 70, 70. 70. Acuérdense Ah, que lo que está entre 1 y 2 es entre 170 y 200 o entre 70 y 100. Entonces, las mujeres Ah, que están en el estrato medio tienen 70% de riesgo de lo que sea comparadas con las del estrato alto. O lo puedes decir, no le resto la unidad porque no alcanza a pasar de 1, tienen 1,7 veces más de riesgo de tener un embarazo previo que las del estrato alto. ok. Está muy, muy bien que hayas hecho la pregunta y ahora tú mismo léemelo en el ajustado. Entonces en el ajustado dice que las chicas de estrato medio tienen 40% o 1.4 veces más riesgo de tener un embarazo previo que las de estrato alto. Y entonces aquí está perfecto para ver una cosa. Este es el único valor que no tiene culebrita. ¿Y qué pasa con el intervalo de confianza de cuando ajusté el estrato medio? ¿Qué pasó con perdón, ya iba a decir yo, qué pasó con el intervalo de confianza? Tú mismo, ¿cómo se comportó? Leamos cómo se comportó. Uy, no sé, doctor. No, léelo, leámoslo y yo te ayudo. Lee Está los entre, números.
Está entre 0.8 y 2.5. Listo. Y tú mismo o alguien que le ayude. Habíamos dicho o aprendimos que el valor nulo es 1. Y entonces, ¿qué pasa si una medición es a la vez protectora y de riesgo? Porque el intervalo de confianza se mueve o se movería entre 0,8 y 2,5. Miren que no tiene chimbito. Uy, no sé, doctor. Alguien que nos ayude. Es muy difícil la pregunta. No te angusties, que no es para nada fácil, pero está en el ejemplo para explicar una cosa. Miren que todas tienen chimbito. Sí. Menos ella. Y el chimbito es el valor de P. Está abajo, no muevo el puntero porque se me tapa. Dice P menor a 0.05. Y en este caso no tiene el chimbito, quiere decir que este valor no fue significativo. No alcanzó el valor de P menor a 0.05 y por tanto, y ya te explico por qué y a todo el grupo, no lo puedo tener en cuenta como valor ajustado, me toca quedarme con el valor crudo. Si ustedes observan estos intervalos que están dentro de los paréntesis, para estas medidas, ven que todas están del lado de riesgo, o sea, son mayores que 1, ¿verdad? Las que señalé son mayores que 1. Están todas del lado del riesgo, porque están encima del valor de 1. En este caso, en estos dos casos, en este caso, el intervalo de confianza se atraviesa, hagamos de cuenta que este es el valor nulo, están a ambos lados de el riesgo o de la protección. Y entonces aquí sucede una paradoja estadística. El valor solo, si yo tapo esto, el valor solo me diría que tiene 40% de riesgo o 4 veces más de riesgo, pero para eso es que utilizo el intervalo de confianza para saber la precisión de mi estudio y él me dice, pilas, si usted repitiera 100 veces el estudio, en algunas ocasiones le puede dar que es protector. En 20%, si da 0,8, si da 0,9 en 10%, pero entonces habíamos dicho en la clase pasada que algo no puede ser a la vez protector y de riesgo, perdón, y entonces cuando mi intervalo de confianza, eso lo vamos a anotar en el cuaderno, atraviese la zona de nulidad, seguramente, y así es, no va a tener un valor de P y no lo voy a poder usar para mi resultado final. No sé si me expliqué suficiente con esto del intervalo de confianza. Si ustedes ven, cuando atraviesa la zona de nulidad, no tiene chimbito. Porque no es significativo, porque está a la vez podría estar en la zona de protección o en la zona de riesgo. Lo vemos aquí en estos tres. ¿Notan? No tiene culebrita. Vamos a seguir y lo dejamos del todo claro. Tú mismo léeme las de estrato bajo, crudas y ajustadas. ¿Qué pasa con las de estrato bajo frente a las de estrato alto? Siempre comparos con el valor de referencia. Tienen 2.6 veces más riesgo de tener un embarazo previo que las de estrato alto. Con un intervalo de confianza. De 1.8 a 3.8. Pero el dato ajustado me dice que tiene dos veces más probabilidad de tener un embarazo, de riesgo de tener un embarazo previo que las de estrato alto. Y como en este caso justo nos dio 2, ¿cómo lo puedo volver porcentaje? Uy, no sé. ¿Quién le ayuda? Dio 2 justamente, o sea, ¿cuánto, si le resto la unidad, cuánto me queda de porcentaje? Si esto fuera 200. ¿Queda 100? 100, es decir, que cuando ajusto, las mujeres de estrato bajo tienen el 100% de riesgo de lo que sea frente a las de estrato alto, lo cual es altísimo, pero me interesa ver el intervalo de confianza, que podría ser no tan fuerte como el 100%, sino el 80%,
o 3.3 veces más de riesgo. Entonces, aquí voy viendo que va cogiendo mucha fuerza la asociación entre el nivel socioeconómico bajo y la característica que estoy estudiando. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, señor. Listo. Ahora, otra persona que nos hable, ¿qué pasa con las chicas que tienen rezago educativo frente a las que no? Y aceleramos porque nos está ya cogiendo la noche. ¿Quién se atreve que no haya hablado? Ya, doctor. Dale. Bueno, las chicas que tienen un rezago de riesgo educativo, de un rezago un rezago educativo, Exacto. Que tienen rezago educativo. tienen 5.0 más probabilidades tienen 5.0 más factor de riesgo, con un intervalo de confianza de 3.6 a 7.0. Y en el valor ajustado es de 2.4 tienen 2.4 más de riesgo, con un intervalo de confianza de 1.6 a 3.8. Listo. Vamos a enfatizar y hacer necio con decir veces más de riesgo. 5 veces más de riesgo de tener embarazo previo que las que no tienen rezago educativo, veces más de riesgo de las que no sea solo veces más. ¿Veces más de qué? De riesgo de, y entonces vemos que también el rezago educativo se posiciona incluso más fuerte que ser de estrato bajo. Tú misma, Laura, asistencia a la escuela, ¿cómo se comporta? ¿Qué notas en el valor, en el estimador de la razón de momios de estar asistiendo a la escuela frente a no? ¿Qué pasa aquí? Es como tal vez sería un factor protector. Perfecto, notamos que disminuyó, bajó del valor de nulidad, entonces estamos en la zona de protección. Y si ves el capture de pantalla o si te acuerdas, ¿cómo leemos el factor protector? Las que asisten a la escuela, ¿cuánto porcentaje de protección tienen frente a las que no? 90. 90% de protección, eso es altísimo. Es decir, que si yo asisto a la escuela tengo 90% de protección frente a las que no, o leámosla en veces menos, que se oye raro. ¿Cómo lo leímos cuando decíamos veces menos de riesgo? Así como aquí decimos veces más o porcentaje, aquí decimos tienen 0,1 veces menos de riesgo, o sea, es muy bajito. No sería 0,9 veces menos de posibilidad de presentar el evento. No, 0,1 porque es muy bajito, porque aquí ya nos pasamos fue al riesgo. 0,1 veces menos de riesgo de que las que no. Sin embargo, como eso se oye tan raro y uno no, o para mí es muy difícil de incorporar, yo prefiero usar el porcentaje. 90% de protección frente a las que no. Y léeme en términos de porcentaje de protección, ¿qué ocurriría si yo repito el estudio 100 veces? ¿Cómo se movería ese porcentaje de protección? Tú misma. ¿Laura o yo? No sé, la compañera que dijo lo del 90%, no sé si estaban hablando yo. las dos. Dale. ¿Cómo se mueve el intervalo de confianza en porcentaje? Del 80 al 90%. Que es muy alto. Y entonces ahora tú misma, miremos qué pasa cuando ajusto esa razón de momios. ¿Cómo se comporta? 50%, ¿sí? ¿Sí? Sí. Me miro el cuadrito. Sí, 50%. Entonces, las mujeres que asisten a la escuela, 50%. ¿de qué? Las que asisten a la escuela tienen un 50% de protección de no haber tenido un embarazo previo, Frente a las que no.
frente a las y que el no. valor porcentual se movería hipotéticamente entre qué valores. Entre el... Así fácil, entre este y este, ponle un 0. Entre el Entre el 30. 30 y el 70%. Perfecto. Quiere decir entonces que el asistir a la escuela es un factor protector para lo que se está estudiando, mientras que lo de arriba es un factor de riesgo. Vamos por el tiempo que nos cogió la noche, vamos a pasar al modelo 3 directamente, que con ese terminamos. ¿Quién se atreve ya con el modelo? Me fui adelante. El modelo 3 es el que ya dicen ellos, vamos a voltear la asociación y vamos a encontrar ahora las variables más explicativas de nuestro estudio. ¿Quién quiere metérsela a toda la tabla y explicarla? ¿Cómo le fue entonces a este estudio? Esta es la síntesis del estudio en lo que tiene que ver con rezago educativo y las características de esas mujeres. ¿Quién quiere atreverse? A ver, alguien que no haya hablado, que quiera atreverse a hacer la síntesis del estudio. Yo voy ayudando. Las variables, si cohabita o no con la pareja, veces más de riesgo frente a las que no, el estrato, esto lo traíamos de los modelos anteriores, esto apareció, condición de embarazo, más de un embarazo, primer embarazo, nunca embarazada y asistencia a la escuela. ¿Cuáles de estas son de riesgo y cuáles son protectoras? ¿Quién me contesta eso en el modelo final? La única protectora es la asistencia a la escuela. Excelente. Excelente. Quiere decir, léeme cuáles son de riesgo para que todos quedemos claros, aunque está pero leamos cuáles variables son de riesgo. Cohabitar con la pareja, el nivel socioeconómico, la condición de embarazo. Ojo, el nivel socioeconómico, ¿cuál? El bajo. El bajo, porque aquí vemos que el medio, cuando lo ajusto, cruza el valor de nulidad. Entonces, ser de estrato bajo, cohabitar con la pareja y... Más de un embarazo. Y tener más de un embarazo actual son factores de riesgo para eso que están estudiando ellos, que son el rezago educativo en adolescentes, mientras que la asistencia a la escuela, ajustada o cruda, es protectora. Entre un 80 y un 70%. No sé si todo el mundo le queda claro esta explicación de este último cuadro síntesis, que es el sumum del artículo, es lo que decíamos en la diapositiva. Quiero obtener el modelo más parsimonioso, es decir, el que tenga el menor número de variables que me expliquen mi variable independiente. Entonces, en este estudio, la cohabitación con la pareja, el nivel socioeconómico bajo, tener más de un embarazo y asistir a la escuela son las variables que explican para protección o para riesgo el rezago educativo de las mujeres mexicanas. Quiero saber si quedó eso absolutamente claro, o si no nos toca repetir el módulo a todos. Si a alguien no le quedó claro, tranquilo o tranquila nos dice. ¿Puedes Sí, repetir dale. lo último que dijo? O sea, como la conclusión final con respecto a... O sea, es que no sé si entendí. Dale tú. Las características que están asociadas más, digamos, fuertemente al rezago educativo son la cohabitación con la pareja, el nivel socioeconómico y la condición de embarazo. Sí, en riesgo. Y protector. Y protector, pues la asistencia actual a la escuela. Perfecto, esa es la síntesis del estudio. Lo que vimos atrás son variables que están implicadas, pero si ves, aquí no apareció el embarazo todavía porque el modelo pues estaba preguntando otra cosa. Pero cuando yo ya veo la síntesis y me devuelvo a las hipótesis iniciales del estudio, encuentro, y vamos a pasar la última diapositiva para que ustedes del PDF
o de lo que vimos, me digan ahora, teóricamente, este estudio, ¿qué concluye? ¿En qué avanza? Si pueden ir a su PDF o a lo que vimos en la clase, ¿qué nos llevamos de haber analizado este estudio hoy en la clase? Si yo soy secretario de salud de mi municipio y tengo que hacer una política educativa de salud sexual y reproductiva de mi municipio, ¿qué debo tener en cuenta? Ahí sí, como dijo el gobierno, profe, que el ocio genera embarazos. Bueno, pero espérate, no lo digamos así tan suelto, porque el ocio productivo genera buenas ideas, genera placer, genera diversión, genera calidad de vida. Atengámonos por ahora al estudio y luego hacemos suposiciones. Sí, claro, si yo estoy encerrado y cohabito con mi novio, con mi pareja, la probabilidad de que tengamos relaciones sexuales se aumenta así cada uno vive en su casa. Entonces no es que el ocio genere, perdón, no es que el ocio genere el embarazo, sino que en este estudio, que no se midió el ocio, se midió la cohabitación con la pareja, se midió haber estado embarazada antes y se midió el rezago educativo. A la luz del estudio, ¿qué podemos concluir? ¿Quién quiere? Bueno, Doc, yo voy a hablar. Aquí Sí. cosas que señalé el artículo importante. Dale. Que dice que cuando existe un antecedente de embarazo, este rezago se hace con mayor magnitud, que hay una fuerte asociación entre la ocurrencia del embarazo y la probabilidad de abandono escolar. Sí. También que el embarazo temprano podría estar afectado de manera directa, podría estar afectando de manera directa las posibilidades de los adolescentes de acrecentar su capital y su capacidad de movilidad social. Sí. ¿Qué más dice acá? Que resalte rezago educativo y la ocurrencia del embarazo adolescente no es unidireccional. Perfecto, porque este estudio miró dos direcciones. Bueno, acá en una parte decían que hay una menor valorización de la educación escolarizada en las mujeres porque se considera que la principal función social de estas es la maternidad y el cuidado del hogar. Excelente. Entonces, como estamos en Latinoamérica y no en Suecia, ni en Islandia, ni en Noruega, en nuestros países es importante que las niñas, sobre todo, también los niños, estén escolarizados en la edad que tienen que estar estando en la escuela y que si llegan a tener un embarazo no planeado, debería haber, ¿qué dice el artículo? ¿Qué debería tener el Estado para estas chicas que están embarazadas y están en el colegio? ¿Qué deberíamos como mínimo garantizarles? Dice garantizar desde nivel primaria el acceso a educación sexual integral. Sí. En una parte también dice que ya las mujeres que ya están embarazadas, pues jardín, guardería infantil, un programa. Excelente, eso. Yo tendría que hacer como en la nacional que tenemos el IPARM y guardería, que las compañeras puedan dejar su bebé al cuidado de otras personas y ella se puede ir tranquila a estudiar y no tenga que abandonar la escuela porque no tiene quien le cuide el niño o la niña. ¿Algo más que quisieran agregar a la luz de los resultados? Digamos, no a la especulación. ¿Alguien quiere agregar algo más del resultado para ir cerrando? Profe, yo Dale. quisiera, pues que digamos, a la luz del estudio Sí. y digamos que se puede, pues digamos que comparar con la situación en Colombia, se evidencia que un sistema de salud así como cada quien mire a ver cómo puede, no es tan efectivo para tratar este tipo de problemáticas. Entonces, más bien debería haber como un acompañamiento más juicioso del mismo sistema de salud a la comunidad para que se eviten este tipo de, pues, se disminuya un poco la presentación de esto. Me parece que el problema es como más del sistema de salud y que se ve en México, en Colombia, en todos esos países de Latinoamérica. Sí, excelente las dos intervenciones y lo que ha quedado claro con este estudio hoy, antes de despedirnos, es que tenemos que tener en cuenta los determinantes, en este caso tuvimos varios determinantes que se relacionan con el embarazo no planeado y el rezago educativo,
Y esto nos va a permitir la bisagra para empezar a entrar en el tema de las inequidades en salud, pero ahora vamos a dejar el embarazo adolescente y vamos a hacer ejercicios con la realidad concreta de hoy, que es la pandemia del COVID. Profe Héctor, no sé si quiere hacernos sus palabras de cierre para que no nos alarguemos más de la cuenta. Muchas gracias, profe. Pues la verdad estaba pensando que el módulo suyo es muy importante porque nosotros hablamos de interpretación, análisis crítico de lectura, sí, de artículos científicos, y si bien ha sido el módulo muy claro y muy explícito, yo siento que quedaría pendiente como ampliar un poco más los diseños. Sin embargo, pues el tiempo es inexorable. Sí. Yo no sé, creo que vamos a tener que hacer algunos ejercicios más adelante cuando tengamos un espacio y profundizar un poco más en los diseños. Me parece a mí, no sé, profe. También la culebrilla, la culebrilla es un carácter ASCII, ¿no? En el código ASCII se encuentra esa culebrilla, se llama un signo de sección, ¿sí? Muy bien. Para referirse a una sección, a un aspecto particular, no tiene una connotación estadística. Ay, tan bueno. Muchas gracias, profe. No, profe, con mucho gusto, y pues obviamente en presencialidad hubiéramos hecho otra cosa, pero pues la realidad es esta y así la asumimos. Yo voy a continuar entonces, como habíamos acordado, con 3 sesiones más. Sí. Y ya si el profe de pronto antes de que Mauricio los coja les hace una sesioncita de refuerzo, pues bienvenida. Ya Mauricio está planeado. Bueno, está planillado. Como él también mantiene con su agenda también apretada. Sí. Entonces me aceptó las siguientes fechas, ¿sí? Ya están cuadradas las fechas con Mauricio, o sea que usted termina y sigue Mauricio. Bueno. Al final yo creo que sí tenemos espacio para profundizar un poco más, que es donde yo creo que vamos a poder avanzar ahí en estos temas. Pero bien, profe, muchas gracias. No, chévere, con mucho gusto. Excelente. Sí, yo creo que con haber tomado un ejercicio de la literatura, hicimos toda la secuencia: lectura crítica, estructura del artículo, problema de investigación, objetivo, hipótesis, materiales y métodos, análisis estadístico. Y recuerden, profe y compañeros, que en el canal de YouTube están las clases grabadas, es decir, podemos recurrir a reforzar este conocimiento viendo mis clases de YouTube en el canal, porque ahí explico con más detalle, con más tiempo, eso que el profe quiere que ustedes dominen mejor. Entonces, de nuevo, si hay tiempo, si las condiciones lo permiten, si la cosa emocional nos da, vayan al canal de YouTube y vean los diseños de investigación, y ahí pueden profundizar lo que el profe quiere que trabajemos, porque de pronto el tiempo no dé más adelante. Entonces, saber que hay recursos que están ahí, no están por construir y que los pueden revisar. Lo que puedo hacer también es mandarles las 3 lecturas complementarias de cada diseño, del transversal, del casos y controles y el de cohortes, como para que lo tengan ahí en las carpetas electrónicas para la vida, para que tengan un material complementario y no abrumarlos, porque la idea es, hice todo esto pensando en no ser yo un factor más generador de estrés del que ya estamos teniendo, y poderlo hacer pues con la solvencia. Entonces, pero todo el material adicional que se requiera, con mucho gusto me dicen y se los envío. Y voy a buscar, José Luis, si encuentro en mis cuadernos, que no los creo que no los tengo aquí, pero busco en internet lo de los modelos de ajuste brutos y crudos. Entonces, chicos, yo creo que ya con esto se nos alargó hasta las 11, vamos a terminar. Yo les agradezco como siempre, y hoy más que nunca enormemente, esa participación tan cualitativa, tan cualificada, tan intensa. Yo no sé si el profe me secunda en esta percepción de hoy, particularmente han estado... Sí, no,
es muy tranquilizante sentir la participación de todos. Claro, unos más que otros, ¿no? Hay unos que están perfectamente silenciados, pero bueno, digamos que es que son muy tímidos. Sí, no, y les hemos dado la oportunidad también de no, digamos, de no ser intrusivos con su aspecto emocional o de actitud, pero la mayoría contesta cuando se le pregunta, ¿entendieron? Sí, 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 claro, sí, 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 sí. Y las preguntas dinamizadoras que han hecho los compañeros, pues me han permitido manejar la sesión mucho más rica. Sí. Entonces, chicos, chicas, gracias mil. Es difícil tratar estos temas en la virtualidad, pero ahí lo vamos logrando. Yo creo que si me da el tiempo y en la tarde, no se angustien, o mañana les mando son artículos muy livianos en cuanto a su contenido, pero muy contundentes en cuanto a la distribución de las comorbilidades y de la mortalidad por el COVID, para que vamos haciendo la transición entre estos temas de los diseños observacionales. Igual vamos a seguir con diseños observacionales porque son puros descriptivos lo que hay hasta ahora en COVID, pero vamos a anidarlo al tema de las inequidades, que es la petición que me hizo el profe para trabajar viernes y miércoles y viernes, ¿vale? Entonces les envío al correo cuando me llegue la clase grabada, les envío, si quieren, el PDF de estas diapositivas, y mañana más tardar les envío el material inicial de la sesión del viernes. Y los espero el viernes unos minuticos antes de las 9. Entonces me despido. Muchas gracias. Con mucho cariño, profe, me despido con un abrazo para todos y todas y voy a suspender entonces la grabación ya de la clase. Un abrazote. Bueno. Chao, chicos.